Si tú piensas que el gusano en la tequila es impresionante, tienes que venir aquí y ver eso. Bienvenidos a la Cometa Travel y bienvenidos al divino Luang Prabang. Ya nos fuimos de Tailandia y nuestra primera parada en Laos es aquí. Y para llegar aquí, tú puedes ir en bus o en avión, pero nosotros escogimos venir en barco. El barco lento o el slow boat desde la frontera de Tailandia hasta aquí se demora 2 días enteros en que navegas en el imponente río Mekong. Y 2 días para llegar es bastante, pero vale la pena porque puedes relajar en el barco y puedes mirar el paisaje y todos los pueblitos remotos que el barco pasa. Pero después de 2 días en el barco estoy muy feliz de estar aquí. Luang Prabang tiene una historia rica que le ha dado una mezcla de estilos arquitectónicos muy interesante. Es una combinación entre la arquitectura Lao y la arquitectura francesa colonial. Y esta ciudad es un destino muy popular no solo para su arquitectura, pero también para toda la naturaleza que la rodea. Por ejemplo, la cueva de Pak O, que queda allá en la orilla del río Mekong. Y tú puedes venir desde la ciudad en una lancha, pero después de 2 días en el barco lento, nosotros decidimos venir en moto. Y ahora vamos a tomar una lanchita para cruzar y ver las cuevas. Y es un lugar muy importante, religioso para los lugareños. Y dicen que hay más que 4,000 estatuas de Buda dentro de la cueva. Y es un sistema, hay 2 cuevas, puedes ver las escaleras, hay uno abajo y uno más arriba, y pues ya vamos. Veremos si de verdad hay 4,000 Budas. 3,998, 3,999 y 4,000. Realmente hay 4,000 Budas aquí en la cueva. Y yo estuve leyendo acerca de las cuevas y aprendí que en el pasado los lugareños solo vinieron aquí una vez al año para el Año Nuevo Budista en abril, para bañarse y para lavar los Budas. Pero después los extranjeros lo encontraron y ahora es una parada que cada persona que viene a Luang Prabang tiene que hacer. Y cuando vas a la cueva de los Budas, otra parada que tienes que hacer es el pueblo de Bang Sang Hai, que es conocido como el pueblo del whisky, o si tú eres costeño en Colombia, el pueblo del wiki. Y ellos hacen el whisky a base de arroz y se llama Lau Lau. Y es famoso porque cada botella viene con una sorpresa, una culebra. Si tú piensas que el gusano en la tequila es impresionante, tienes que venir aquí y ver eso. Realmente me da mucha impresión. Y dicen que es una cobra real y es hasta como medicinal. A mí me suena como peligroso, pero dicen que si lo tomas te sientes re bien. Pero un guía nos dijo que es muy difícil conseguirlo con una cobra, que en las tiendas usualmente usan una culebra y modifican la cabeza para que parezca una cobra. Entonces, yo no sé, pero si consigues la cobra, dicen que es buenísimo. Y no solo culebras. Aquí tenemos un raíz, culebra con escorpión, escorpión con raíz, un lagartija y pues otra culebra y ni idea. Bueno, a probar. Él me ofreció y tengo que tomarlo con él. Salud. Sí tiene el sabor de la culebra. Es como si tú piensas cómo sabe una rana cruda. Es un poco así. Ellos tienen otros que no tienen culebras y sí son ricos de verdad.
Ya, para quitarme el sabor de la culebra. Cheers. Mejor. A lot better. Hoy en día, la capital de Laos es Vientiane, pero en el siglo XIV, esta zona era conocida como el reino de Lanzang, que significa el reino de 1.000.000 de elefantes. Fue uno de los reinos más grandes en el sudeste asiático y la capital fue aquí en Luang Prabang entre 1353 hasta 1560. En 1707 el reino cayó, se dividió en 3 reinos pequeños y Luang Prabang fue la capital de uno de ellos, el reino de Luang Prabang. Y después, entre 1893 a 1953, Laos fue una colonia francesa y es por eso que puedes encontrar arquitectura francesa colonial y muchos baguettes. Y durante los siglos, la ciudad también ha sido un centro importante para el budismo. De hecho, el nombre Luang Prabang significa la imagen del Buda real y tiene muchísimos templos lindos. Y el más importante de ellos es el Wat Siang Tong, que fue construido en el siglo XVI. Y el templo realmente es divino, tiene muchos detalles bien interesantes. Cuando vas tienes que verlo bien porque hay mucho para ver. Y también tiene algo que no he visto en ningún otro templo hasta ahora. Tiene el carruaje funerario real que mide 12 metros de alto y fue usado para llevar los restos del penúltimo rey de Laos a su cremación en 1961. Y aparte de disfrutar de los templos divinos y el ambiente relajado de la ciudad, también hay mucho para explorar en las afueras. Y otra atracción aquí son las cataratas de Quang Si. Y usualmente no visitamos cascadas porque hemos visto muchos. De donde yo soy hay muchísimos y cada país tiene. Pero en este caso realmente vale la pena porque son divinos, está rodeado por la selva. Y aquí abajo hay muchas piscinas naturales y tú puedes bañarse y relajarse. Y realmente es espectacular porque tiene el color azul turquesa. Entonces, con el calor que hace aquí en Laos, venir aquí, bañarse, es algo que todo el mundo va a disfrutar. Cuando visitas las cataratas Quang Si, también tienes la oportunidad de ver el Tat Quang Si, el centro de rescate de osos. Antes de ser rescatados, estos osos estuvieron en jaulas muy pequeñas y la gente les sacaba la bilis de la vesícula biliar para venderla porque es un ingrediente que se usa en la medicina china. Es una historia muy triste, pero ahora algunos de ellos viven aquí y tienen su espacio en donde pueden llevar vidas más normales. Y ningún video acerca de una ciudad en Asia estaría completo sin visitar un mercado. Y hay 2 mercados importantes o famosos aquí. Pues este es el mercado de la mañana y es más para lugareños, para comida para ellos, entonces es muy interesante venir y ver pues todas las cosas que ellos están comprando. Y el otro es el mercado de la noche, que es principalmente para turistas. Hay una plaza de comida, hay muchos vendedores vendiendo souvenirs. Y me parece muy bien pensado el sistema porque los lugareños madrugan y los turistas usualmente no. ¿Ah? También hay turismo de elefantes aquí. Pero en muchos lugares tratan muy mal a sus elefantes y si quieres pasar tiempo con ellos, debes buscar un lugar en el que los traten bien. Nosotros fuimos a Mandalao Elephant Conservation. Es un sitio en el que no puedes ni montarlos ni bañarlos. Solo caminas con ellos mientras ellos hacen lo que quieren hacer, que es principalmente comer todo el tiempo.
Y no pierdes la oportunidad de tomar un agua de coco con el presidente Obama. Está rico, ¿no? Y si quieres ver algo de la cultura en Luang Prabang, tienes que madrugar y salir al amanecer y ser testigo del Sai Bat, que es la limosna de la mañana. Los monjes salen a la calle para recibir las donaciones de comida que les da la gente. En la procesión de los monjes vas a ver que muchos de ellos son niños. Y la razón es porque estos niños vienen de familias pobres que no pueden mantenerlos. Entonces sus familiares los dejan en los monasterios y los monasterios los crían, los alimentan y los educan. Es una tradición muy importante aquí y si quieres observarlo, debes no acercarte demasiado a los monjes y mantenerte en silencio. Y si quieres participar, puedes comprar algo de comida y entregarlo como los lugareños. Bueno, Luang Prabang realmente es un lugar increíble con mucho para ver y experimentar. Rituales budistas, arquitectura, templos, naturaleza, elefantes y whisky. Si vienes aquí vas a tener muchas experiencias únicas e inolvidables. Espero que disfrutaron este capítulo. No olviden dar me gusta y si no lo han hecho, suscríbanse. Y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.